Bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo su Biblia. Soy Big León. Continuamos ahora con una serie de mensajes y en el canal Conociendo tu Biblia tenemos el mensaje de hoy. Este mensaje habla precisamente del ser discípulo, de cómo la diferencia entre discípulo y creyente. Y vamos a ver el título, que es ¿qué clase de discípulo eres? Es muy notorio lo que sucede dentro del pueblo cristiano, en la iglesia, que muchos congregantes cristianos muestran aparente compromiso hacia Jesús, y digo aparente porque muchos miembros de la congregación asisten a todos los cultos, leen su Biblia, ofrendan, diezman y quizá hasta se involucren un poco en algunas actividades de la iglesia. Sin embargo, al momento en que es necesario tomar una determinación, una decisión, es cuando realmente se nota quién es el verdadero discípulo. Cuando Jesús ven a Jesús como una prioridad, entonces llegan al punto estas personas que por seguir a Jesús, pero que esto implique dejar su trabajo, que esto implique dejar su familia, y que esto implique servir a Jesús, es entonces cuando realmente muy pocos pueden tomar ese privilegio de servir a Jesús. Es cuando se ve entonces realmente el tipo de entrega por amor a Jesucristo. Y para ello, para esta decisión, para dejar todo, se requiere valor y mucha fe. El texto que vamos a estudiar está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62, y lo iremos viendo paso a paso de la forma que tenemos acostumbrada, de versículo en versículo. Cuando dice el texto de Lucas 9:51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, de su ascensión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús debía ir a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, como la ciudad amurallada que hoy conocemos, estaba en una parte alta, entonces literalmente había que ascender para llegar a Jerusalén. Y luego dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Si usted ve el contexto del capítulo 9, Jesús pasa por Samaria una vez de haber alimentado a los 5,000 personas, 5,000 varones. Entonces envió sus mensajeros delante de él y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Es decir, los discípulos de Jesús querían hacer preparativos para pasar ahí la Pascua, mas no lo recibieron. Estos samaritanos no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a la fiesta en Jerusalén, fiesta en el sentido bíblico, en el sentido hebreo. El propósito, como podemos ver, cuando se cumplió el tiempo, como dice el texto, ¿el tiempo de qué? ¿Cuál tiempo? El tiempo de ir a Jerusalén para que después de ahí él fuera apresado. El propósito entonces de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra fue obtener la libertad del pecado en el hombre, y también sabía la forma en que se tenía que hacer. Él literalmente lo sabía. Jesús estaba consciente que su tiempo había llegado. Por lo mismo, él se dirige a Jerusalén con un propósito. Tal vez usted recuerde el texto de antecedente en Lucas 19:22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre
padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Esto sucedió cuando fue capturado, y los ancianos, es decir, los sacerdotes de aquel tiempo, entre Anás y Caifás, se lo pasaban uno al otro, y también los principales sacerdotes, recordemos que fueron los incitadores a que Jesús fuera crucificado. Y también dice ahí, por los principales sacerdotes, estoy leyendo el texto, y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Bien, es por eso que dice del versículo 51, que estamos aquí leyendo del capítulo 9, que dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él ya estaba decidido para cumplir con el plan que Dios tenía designado. Y para ello fue necesario que sus discípulos fueran delante de él. Este era su método de trabajo, siempre hacia adelante sus discípulos, con el propósito de hablar sus discípulos de la salvación, en este caso a los samaritanos, como nos dice en el versículo 52. Sin embargo, aquí viene lo interesante, sin embargo, no fue recibido. Jesús y sus discípulos no fueron aceptados por la gente de Samaria. Recuerda usted Juan 4, cuando aquella mujer samaritana le dice: ¿por qué me pides agua de beber? ¿Que acaso no sabes que entre judíos y samaritanos no se llevan? Entonces vemos ese encono que había de los samaritanos, sobre todo hacia los judíos. Entonces vemos que no había muy buena relación. Por lo que vemos en que cada grupo étnico, también usted lo ve en Juan 4, tenía su lugar de adoración y sus propios rituales y liturgias. Recuerde aquella mujer samaritana que le decía: ustedes los judíos dicen que se debe orar en tal lugar, pero nosotros los samaritanos decimos que es en este monte. Fue cuando Jesús le dice: de cierto te digo que ni aquí ni en ese monte orarán. Entonces, en ese trayecto hacia Jerusalén, vemos cómo se van revelando varias clases de discípulos. Era tal la separación que tanto judíos como samaritanos, cada quien tenía su lugar de adoración, y aquí es donde se van a revelar o se van a manifestar las diferentes clases de discípulos. Tenemos, por ejemplo, el versículo 54, un discípulo iracundo. Es bien interesante esto, me gusta. Viendo, dice el 9:54, estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ve usted qué es lo que están diciendo los discípulos Jacobo y Juan? Porque estaban indignados, estaban furiosamente enojados por semejante rechazo. ¿Cómo vienen a rechazar a nuestro Señor? Me estoy hablando en lugar de ellos. Preguntaron a Jesús entonces si los iba a destruir. Es más, le dijeron, y voy a parafrasear el versículo: si tú no quieres hacerlo, danos ese gusto de pedir a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma por malos. Me encanta esta manifestación del cristiano carnal. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Entonces, versículo 55, volviéndose él, los reprendió. Fíjese cómo dice: los regañó, si usted quiere poner ese adjetivo o esa calificación, diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se da cuenta de lo que hicieron? Parafraseando este versículo 55, ustedes no saben, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ustedes les está diciendo el Señor Jesús, no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Ustedes no se dan cuenta de la
gran cantidad de orgullo y deseo de venganza que tienen aún acumulada en su corazón. Jesús les está diciendo, ese no es mi plan, esa no ha sido mi enseñanza. Es lo que quiere decir con este versículo. Creo, sin lugar a dudas, que eso nos coloca en un lugar contrario a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Jacobo y Juan obraron de manera sincera, sí, eso no se le discute, tratando de defender a su maestro de una forma sincera, sí, pero equivocada. Y aquí nos enseña algo, que no podemos forzar a nadie a creer o aceptar lo que nosotros creemos. No podemos forzar a los creyentes a adorar y servir al Señor. Y si Dios nos dio a nosotros esa voluntad o libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para imponer algo? Actuar de esa forma nos coloca en un lugar contrario a las enseñanzas del Señor Jesús. Sin embargo, aquí cabe que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces no hemos deseado hacer nuestra propia justicia tan solo porque tal o cual persona hicieron un escarnio de lo que creemos? ¿Cuántas veces hemos incluso deseado pedir fuego del cielo tan solo porque no es la iglesia que a mí me gustó o el predicador que a mí me llenaba mis expectativas? ¿Cuántas veces hemos deseado venganza incluso en algún comentario contrario a nosotros por creer en Jesucristo? ¿Se da usted cuenta que nos hemos comportado como un discípulo iracundo? ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál es la respuesta de Jesús? El versículo 56 nos da la respuesta. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Él dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y después de haber dicho eso, dice, se fueron a otra aldea. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro propósito? Esperar y que sea cumplido el versículo que nos marca el 9:56 de Lucas. Aguantar y que sea cumplido el versículo 56, es decir, que a pesar de la oposición, nuestro deber es comunicar la palabra de Dios, y si no aceptan, es responsabilidad de esas personas y nosotros debemos continuar con nuestro trabajo. Ese debe de ser nuestro caminar. Después tenemos un discípulo precipitado. Ya vimos al discípulo iracundo, ahora vamos a ver al discípulo precipitado. En el 9:57, yendo a ellos, es decir, todo ese grupito de Jesús y Jesús mismo, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En ese trayecto hacia Jerusalén, la parte norte de Samaria, tenía que bajar a Jerusalén. Note que esta persona vio a Jesús y a sus discípulos, y note también que para estas alturas Jesús y sus discípulos ya contaban con cierta fama, ya eran atrayentes, ya eran, discúlpenme la palabra, pero ya eran famosos, atraían a las multitudes. Es por eso que este varón le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, yo quiero hacer lo que ustedes hacen, traduciendo esta parte. Señor, qué bonito hablan ustedes. Señor, yo quiero pertenecer a esa clase de gente. Mire usted los motivos de esta persona. Por eso le dice, te seguiría donde quiera que vayas. Él desconocía muchas cosas. Por eso, ante tal petición, el Señor Jesucristo le confronta con la realidad. Versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen su guarida, es decir, un lugar donde esconderse de las fieras o de los momentos de mal clima. Y las aves de los cielos tienen nido,
mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La respuesta de Jesús es contundente. Jesús le dice a este individuo que él, Jesús, no ofrece lujos, no ofrece comodidad, no ofrece fama. Y Jesús era un ejemplo de ello, que siendo el dueño de todo, no tenía donde recostar su cabeza. Ahora, ¿por qué esta confrontación? ¿Por qué esta respuesta de Jesús y confrontar a esa persona con la realidad? Porque es preciso que la persona que quiera seguir a Jesús considere el precio que hay que pagar. Y es preciso que ante tal verdad, ante esa confrontación con la verdad, aquí es necesario que la persona tome una decisión, seguir o no seguir. ¿Cuántas personas hay que quieren seguir a Jesús y al final se desilusionan por el costo que hay que pagar? Algunas personas se unen al cristianismo, a la iglesia, sin embargo se quedan en el camino porque solo hicieron una decisión superficial, porque no conocen el costo de ser un verdadero discípulo, y si lo conocen, no están dispuestos a pagar el precio. El verdadero discipulado cuesta. El verdadero discípulo tiene que ver lo que realmente es el costo. Cuesta todo lo que una persona es, todo lo que una persona tiene, todo lo que una persona tiene incluso que dejar. Y aquí la pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer o no hacer para ser su discípulo? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por ser su discípulo? Luego tenemos un discípulo preocupado. Versículo 9:59 de Lucas. Y dijo otro, escúcheme esto, y dijo otro, dijo a otro. Aquellos dos fueron de manera espontánea decir: Señor Jesús, te sigo, y los otros dos, mandemos fuego. Pero fíjese cómo lo dice el texto. Y dijo a otro, es decir, Jesús señala a otra persona y le dice: sígueme. ¿Qué le contesta esta persona? Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y aquí de alguna manera me emociona esta respuesta, porque vio algún potencial en su omnisciencia, vio Jesús en este varón que fue llamado directamente por Jesús. Tal vez tenía algo valioso, por eso fue que el llamamiento fue directo por Jesús. Sin embargo, esta persona vaciló en seguir el llamado directo de Jesús. Este hombre tenía algo que hacer, que es enterrar a su padre. Hay muchas opiniones sobre este tema. Unos dicen que según las costumbres de esos lugares, este hombre tenía que esperar a que su padre muriera, y así podrían pasar tal vez muchos años. Otra opinión dice que el padre anciano de este hombre ya estaba muerto y que solo era cuestión de tiempo para efectuar el sepelio y todo lo que conllevaba de acuerdo al proceso del duelo de la costumbre judía. Sin embargo, se nota que la persona llamada está pidiendo una prórroga para después de ese tiempo seguir a Jesús. Nuevamente, vemos aquí un conflicto de responsabilidades. ¿Entierro a mi padre o sigo a Jesús? Sin embargo, bien puede considerarse esta decisión o esta petición: déjame que entierre a mi padre, puede considerarse como una anulación del llamado del Señor Jesucristo. Lo que ocurrió en ese versículo es lo que sucede tantas veces en las vidas de los seres humanos. Los problemas y las circunstancias nos abruman, y el conflicto de responsabilidades
anulan muchas veces el llamamiento, y lo que hacemos como humanos es querer controlar la situación. Y solo entonces daremos ese paso de fe. Es decir, mire, ¿cómo actuamos? Es decir, Señor, déjame que primero arregle mis problemas y después te sigo. ¿Va? ¿No le parece contradictorio? Aquí tenemos un comparativo. Si usted ve el texto de Mateo 4 más adelante, cuando son llamados los discípulos, dice que inmediatamente dejaron las redes y se fueron cuando Jesús los llamó. Pero aquí vea usted ese conflicto de intereses. Jesús demanda que actuemos de manera rápida. La necesidad es urgente. No debemos perder tiempo por lo que ya no tiene remedio, porque los que viven aún pueden ser alcanzados y rescatados. Y note, ¿por qué lo digo? Ve el versículo, al final del versículo 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, es decir, a ti, varón que te llamé, ve y anuncia el reino. Qué fuerte es esto. Es decir, haz lo que te mando. Deja que los que están sin Cristo, los que no quieren aceptar el Evangelio, que ellos se encarguen de sus difuntos y de los que van a morir. Tú anuncia el reino de Dios y déjate de preocupaciones, porque la solución está determinada. Lucas 18, del 28 al 30 lo dice claramente. En el 18-28, cuando Pedro dice: Señor, aquí hemos dejado nosotros todo, nuestras posiciones, y te hemos seguido. Y en el versículo 29, y él les dijo: de cierto les digo que no hay nada, o que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios no es deudor de nada. Luego tenemos a un discípulo dividido. Versículo 61, el capítulo 9 de Lucas. Entonces también dijo otro. Mire, aquí hay otro más, otro aventado más, discúlpeme la expresión. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre se ofreció de una manera espontánea, voluntaria. Tal vez se sintió atraído por el ministerio de Jesús y de sus apóstoles. Quizá él pensó en sus adentros: sería bueno, sería bonito estar con este grupo, tienen sus cosas, pero no son malos, procuran el bien de los demás, se la pasan bien. Ante tal reflexión, de tal decisión, llegó a la conclusión que para seguir a Jesús debía primero finiquitar algunos asuntos personales. Pero este hombre, como vemos, tenía una doble lealtad. Ante la reflexión de tal decisión, llegó a la conclusión que para seguir a Jesús debía primero finiquitar algunos asuntos personales. Tal vez familia, quizá negocios, quizá trabajo, quizá, no sé, cosas que tenía que hacer para dar ese paso. Tal vez por eso tendría que sopesar incluso la opinión y aprobación de su familia. Por eso dice: déjame que me despida. Si va y se despide, ya me imagino que habrá algunas personas: ¿qué vas a hacer allá con esas personas que andan errantes? ¿Cómo vas a creer tú semejantes cosas? ¿Se da cuenta de lo que sucede? Lo que aquí se nota es que era una persona muy apegada a la familia. Había un gran vínculo.
Y si la familia decía que sí, entonces sigo al Señor. ¿Le ha tocado a usted conocer estos casos? Por eso el Señor Jesús en Lucas 14, 26, 17 lo dice claramente: si alguno viene a mí y no aborrece, y no se trata de odiar, sino de poner en primer lugar al Señor, y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora vea la respuesta de Jesús para estos tipos de discípulos que hemos visto. El discípulo iracundo, el discípulo de doble ánimo, el otro discípulo que tenía precipitado, el que decía vamos a vender, a echarles ganas y después vemos qué pasa. Ve la respuesta de Jesús para estos tipos de discípulos. Miren lo que dice el versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Simplemente haga usted el experimento. Ponga sus dos manos así, como si fuera tomando un arado, camine hacia adelante y después de unos pasos voltee su cabeza hacia atrás y siga caminando y verá que ya tomó usted otro rumbo. Sencillo ejercicio. ¿Qué nos enseña esto? Que un discípulo iracundo aún conserva de manera latente el enojo, que no tiene dominio propio, que quiere poner su mano en el arado, pero su enojo le hace volver la vista, el camino hacia atrás. Un discípulo precipitado no puede poner su mano en el arado porque aún se deja guiar por la carne, es decir, se deja guiar por sus impulsos. Un discípulo preocupado no puede tomar el arado para sembrar, para hacer el sur correctamente, porque aún no confía plenamente en Dios. Y luego tenemos al discípulo dividido. No puede arar la tierra porque su corazón está en dos lugares. Por tanto, no puede ser discípulo del Señor. No es apto para labrar la tierra, hablando evangelísticamente. Lamentablemente, hablando de los hermanos que forman nuestras congregaciones, buena parte de ellos no entienden o no se interesan por comprender a profundidad el concepto de la palabra discipulado y el compromiso que se requiere. Me pregunto con frecuencia, ¿cuánto entiende el creyente sobre lo que es el verdadero compromiso de ser discípulo de Cristo? ¿Realmente entiende lo que es ser un verdadero discípulo? ¿Por qué no hay compromiso en el pueblo que se dice ser cristiano? Creo que se debe a que en las iglesias actualmente, estoy hablando actualmente, y es algo que ya estaba profetizado, abundan los espectadores itinerantes, cristianos que van en busca de la iglesia perfecta. Y ese es el reflejo de su frustración, que por falta de un compromiso van de lugar en lugar buscando encontrar a Cristo. Ciertamente, en la Biblia encuentro, y en la vida y en las palabras de Jesús, un indicativo creciente de compromiso y de dedicación. Hablar de discipulado y compromiso actualmente no es nada popular. Este tipo de personas son cristianos consumidores de las prédicas
hoy va a venir fulano de tal, en tal iglesia, y resulta que ese señor predicador es muy famoso, vamos, corramos para allá, ay, qué bonito habló, va a venir en otra iglesia fulano de tal, vamos a ver, y total que no se quedaron en ninguna iglesia, y total que no hicieron nunca un compromiso. Quizás su frustración, o se deba a su frustración en el caminar cristiano. Por eso, repito, hablar de discipulado y discípulos y compromiso no es nada popular. Casi todo el mundo que se dice cristiano también dice seguir a Cristo, pero cuando se trata de hacer el compromiso, pocos, escúchenme bien, y usted lo sabe, pocos, muy pocos se arriesgan a dar ese paso de fe. Y observe, compruébelo con esto y observe. Si se impartiera en la congregación donde usted se reúne un estudio sobre profecía, seguramente por esa comezón de oír, seguramente muchos se agolparán buscando un espacio para el aprendizaje y tal vez digan, no, pues va a tenerse que hacer otra sesión más. Pero si se dijera ahí en su congregación, va a haber un estudio que hable sobre la vida de oración o la importancia de las buenas relaciones entre unos y otros, o va a haber un curso sobre doctrina. Tratándose de doctrina, son los que menos van. Los interesados serían muy pocos. Eso demuestra que solo las personas que van, así esos consumidores del Evangelio, solo van porque tienen comezón de oír. Hoy en día sabemos que las iglesias, hay mega iglesias que crecen, pero me pregunto, ¿cómo crecen como el pasto, el césped, a lo largo, ancho, pero con poca profundidad? ¿O realmente crecen como ese árbol plantado, señalado en el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Iglesias grandes, sí, pero con muchos cristianos reciclados. La mayoría de esos cristianos son reciclados y muy pocos son nuevas almas. Hablar de discipulado, hablar de discípulos es hablar de una transferencia de vida. Es decir, yo que ya fui discipulado te tengo que enseñar a ti e invertir un tiempo para que tú también inviertas el tiempo en otros. Discípulo es el compromiso, es un proceso, en el que se involucran compromiso y disciplina espiritual. Discípulo es el compromiso personal y permanente del cristiano con la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo con el propósito de obedecerle. Es el permanente señorío de Jesús en la vida del creyente. En otras palabras, es el sometimiento total, permanente del cristiano a la palabra de Dios, es decir, la Biblia, bajo el control y dirección del Espíritu Santo. El discípulo de Cristo es un creyente que refleja un constante crecimiento espiritual a la medida de la estatura de Cristo. En consecuencia, esta persona tiene una vida de oración, es efectivo en el evangelismo y en el discipulado, porque actúa bajo la dirección, control y poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son entonces las características del verdadero discípulo? El verdadero discípulo identifica las necesidades de las personas que están en la iglesia. Usa los dones que Dios le ha dado para fortalecer la iglesia y se capacita constantemente para capacitar a otro. En este estudio
mencionaré algunas diferencias entre creyente y discípulo. Y consciente de que estas diferencias, por supuesto, que pueden ser ampliadas. Alguien escribió y lo tomé, estas comparaciones entre la diferencia de creyente y discípulo. Sí, yo lo tomé de otro lugar, pero me pareció correcto y solamente mencionaré algunas. Pero antes debe decir que el discípulo sabe que no necesita cargos eclesiásticos para servir a Dios. El verdadero discípulo no busca reflectores. El verdadero discípulo busca servir. Aquí la diferencia. El creyente lucha por crecer. El discípulo busca por reproducirse. Es decir, el creyente está dame, y se llena de estudios, y como dice el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestro, todavía tiene necesidad de la leche espiritual. En cambio, el discípulo busca reproducirse, ganar almas. El creyente se gana, el discípulo se hace. Es decir, el discípulo gana un alma para Cristo, le discipula, es decir, ya ganó esa alma, y ahora el discípulo tiene que irse formando, ese nuevo personita que creyó en Jesucristo, tiene que irse formando con la ayuda de este discípulo, de esta persona que lo está discipulando, para que a su vez en su tiempo también dé fruto. El creyente gusta del halago, bravo, algo que he dicho. Actualmente los ministerios, no estoy diciendo que todas las iglesias, actualmente los ministerios en algunas iglesias, tristemente se ha convertido en una pasarela. Por eso el creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. Así como usted lo oye, el discípulo el creyente está creyendo que de lo que Dios te dio tienes que dar una parte como ofrenda o como diezmo. Y qué bien me siento como aquel fariseo, doy mi diezmo de todo lo que recibo. Y se da sus golpes de pecho. En cambio, el discípulo, aparte de sus ganancias, entrega su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo genera cambios. El creyente busca que lo animen. Siempre lo verá usted con la cara apachurrada. ¿Cómo estás, hermano? Es que ya no puedo con esta tentación. Y pasan los años, y con el mismo problema buscando que lo anima. El discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Y aquí viene algo interesante. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. No me cabe la menor duda de que el creyente que se convierte en discípulo debe despojarse de la práctica pecaminosa de la murmuración y de buscar reflectores, sino de buscar siempre servir a nuestro Dios. Es el anhelo de mi corazón que los pastores y líderes de la iglesia nos demos a la tarea de hacer discípulos y no comernos al hermano o pedir que les caiga un rayo porque no quieren cambiar. Que por cierto, hacer discípulos fue o es el corazón de la gran comisión que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ir y hacer discípulos. Discípulos comprometidos son los que permanecen con Jesús a pesar de las circunstancias. Mi querido amigo, oyente, hermano, ¿qué decides? ¿Quieres seguir siendo un creyente? Adelante.
Es tu decisión y tu relación con Dios. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Ya sabes lo que hay que pagar. Nada es gratis. ¿Tú qué decides? Una vez más, gracias por su atención. Déjenos su comentario al correo electrónico que aquí aparece en la pantalla. Y recuerden, mi estimado amigo y hermano, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Para que esto suceda, comparta este material, suscríbase a este canal, denle un like a esta plática que hemos tenido. Una vez más, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.